Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un podcast más de las Grillas Divinas. En esta ausencia de mucho tiempo, pero otra vez incorporándonos nuevamente, porque lo que nosotros queremos es darle información importante en nuestra vida diaria. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante, porque este 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Y es una enfermedad la cual debemos de poner mucha atención. Aquí tenemos a una gran amiga, a Mirna Bao, que es una especialista en el tema y que también hizo su tesis, y como la grilla divina también Yola, que ella vivió en carne propia la enfermedad de su madre de Alzheimer. Pero antes de darle paso a nuestra amiga Mirna Bao, quisiera comentarles que en México existe un diagnóstico de más de 1.300.000 personas con Alzheimer. Y aquí es importante platicar con nuestra amiga Mirna Bao. ¿Qué diferencia hay entre una demencia senil y la enfermedad de Alzheimer, amiga? Sería importante que la gente conociera un poquito más del tema. Claro que sí. Mira, la demencia senil es la más común, es la que todos vamos a tener tarde o temprano al llegar a la edad adulta mayor, ¿sí? Los síntomas son pero muy comunes: los olvidos, el repetir la misma historia una y otra vez, el traer recuerdos de la memoria larga y olvidar por completo lo que acaba de pasar hace 5 minutos, hace media hora o inclusive el día de ayer. Entonces, esa es la demencia más saludable, por así decirlo, por la que todos los seres humanos vamos a pasar si es que no somos atacados por la enfermedad considerada una de las más importantes a nivel mundial de salud pública, que se llama Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Es un padecimiento neurodegenerativo que afecta la memoria lentamente, te quita las facultades de pensar, de razonar, y poco a poco de perder hasta las habilidades para hacer las rutinas de la vida común, como son vestirte, comer, y hacer todo lo que una persona en sus capacidades completas podría hacer. Sí, yo estaba viendo, por ejemplo, hablando un poquito de la historia del doctor que era psiquiatra y neurólogo, Alois Alzheimer, que por eso se llama la enfermedad. Él descubrió la enfermedad. Él descubrió la enfermedad. Precisamente una paciente que tenía 51 años, que se llamaba Auguste Deter, espero pronunciarlo correctamente, donde precisamente no era poco inusual que una persona de 51 años presentara una enfermedad como era que no podía hablar correctamente, que se le olvidaban las cosas, que tenía comportamientos también poco inusuales. En este aspecto, amiga, el Alzheimer, cuéntanos qué tipo de diagnóstico tiene para darnos cuenta realmente de una persona que lo padece. Es muy complejo diagnosticar. No, por eso es que no está bien atendido, porque no está bien diagnosticado actualmente a nivel nacional. Probablemente en otras partes del mundo, sobre todo en el primer mundo, sí es una enfermedad que sí está bien tratada, que inclusive fue descubierta por un alemán, como bien lo dijiste, del doctor Alzheimer, que justamente la descubre cuando empiezan a hacer investigaciones en cadáveres de personas que habían muerto de demencia, que tenían las mismas características y que ya estaba, como quien dicen, diagnosticados como una demencia diferente a la demencia senil. Entonces encontraron en su investigación, al hacer abrir los cuerpos de cadáveres de personas que ya habían fallecido y que habían tenido ese padecimiento, y encontraron en todos que había placas seniles, digamos que, para que me entiendan así a grosso modo, parte del cerebro estaba seco. Entonces, esa es la parte clínica que no entendemos cuando vemos una persona que no reconoce, que no sabe quién es, que no está en tiempo y espacio. Entonces es una enfermedad muy difícil, y yo, desde mi especialidad y como dirijo las casas de reposo, pues tengo 15 años viendo la enfermedad de cerca, viendo cómo llegan, cómo va evolucionando, cómo trasciende y cómo finalmente se van. Y ahorita vamos a hablar de las etapas.
Sí, muy Exacto. bien. A mí me encantaría mucho que nuestra amiga Yola, ella lo vivió con su mamá, nos explicara un poquito cómo fue vivir con una paciente de Alzheimer. Amiga, nos gustaría que nos compartieras eso. Claro que sí, amigas. Fíjate que nosotros, bueno, todo empezó porque mi mamá trabajaba y a ella le gustaba mucho trabajar. Se jubila y dejó de tener pues actividad, ¿sí? Y pues ya se empezó a dedicar a cuidar a su papá porque estaba enfermo, etcétera. A mi papá también porque también estaba enfermo, pero empezamos a notar que se le olvidaban las cosas y pues como que sí le tomábamos importancia, pero no tanta. Sus cuentas, haz de cuenta que a ella le gustaba hacer sus cuentas, lo que debía, y no, yo empecé a notar, me sentaba con ella, que se equivocaba mucho. Y dije, bueno, pero haz de cuenta que después pasa un año y mi mamá empezó a adelgazar mucho. Y se nos hizo muy extraño, entonces la llevamos con el doctor y bueno, le cambiaron su dieta, pero como que se empezó a hacer más chiquita. Pero empezamos a notar que más se le olvidaban las cosas. Sobre todo que se le empezaron a olvidar los nombres de nosotros, o sea, de la familia. Entonces, mis hijos vivían en su casa y de repente ella peleaba mucho con Saúl, mi hijo, y decía que de repente decía, no, es que él vino a mi cuarto y me abrió la bolsa y me sacó cosas de la bolsa. Entonces, pues obviamente que eso no había pasado, ¿verdad? Porque sus cosas estaban ahí. Después, en una ocasión, llega Gaby, mi hija, y sube y me dice, fíjate, ella es la muchacha que vivía ahí arriba. Entonces dije, no, esto ya no está bien, porque ya no se acordaba. Entonces, pero fue todo muy rápido. El siguiente año ya fue de que de plano ya no, o sea, no se acordaba de nuestros nombres. ¿Y cómo fue el diagnóstico, amiga? ¿Cómo se dieron cuenta de la enfermedad? La llevaron con el doctor, y la doctora, era una doctora la que la atendía, porque fue en el Seguro Social donde le diagnosticaron, increíblemente. Y ella nos dijo, yo creo que ella sí se había puesto a estudiar, o sea, yo creo que ella sí había leído acerca del Alzheimer y de la demencia, o sea, para ver por qué, porque esa doctora atendía a muchas personas mayores. Entonces ella nos dijo, mira, hay es un pequeño hilito, dice, que divide la demencia con el Alzheimer, dice, siempre se van a confundir, dice, pero, dice, yo lo que veo, dice, la demencia puede tardar un poco más, dice, ¿por qué? Dice, porque tienes tus actividades, dice, pero la señora ya empieza a estar un poco más inactiva, dice, y llegó un momento en que mi mamá se volvió muy violenta. Están en las etapas. Exactamente. Ahorita vamos a hablar de eso. Y fue lo que nos dijo la doctora. Dijo, definitivamente que lo que tiene su mamá, dice, es Alzheimer. Dice, no es una demencia senil. Entonces, ya nos dijo qué teníamos que hacer, cómo había que tratarla. Y bueno, ese año a mi mamá, obviamente que no sé qué tan verídico sea, ¿verdad? Pero casi por lo regular el Alzheimer les da a las personas que son diabéticas. Entonces, no necesariamente. No, bueno, y mi mamá era diabética, pero a mi mamá le salió una ámpula en un pie que le tardó mucho en sanar, precisamente porque pues era diabética. Pero de ahí, como ya no podía caminar, porque eso no se lo permitía, mi mamá empezó a tener menos actividad. Entonces, poco a poco, te voy a decir, eso le pasó a mi mamá un diciembre. Enero, febrero, mi mamá ya casi no hablaba. Ella agarraba las servilletas y se las quería comer porque ya su cerebro o sea, fue demasiado rápido lo que se degeneró. Y bueno, mi mamá falleció en junio. O sea, fue muy rápido sus evolución, etapas, sí. Exacto, fueron muy rápidas. Y bueno, pues lamentablemente, pero aprendimos mucho, sobre todo el trato que les debes de dar a las personas, porque nos dimos cuenta ¿y te acuerdas de esto? Entonces, las personas se angustian. Entonces, no queríamos que mi mamá viviera de esa manera. Es muy importante lo que comentas. ¿Ustedes cuidaban de su mamá, Yola? Sí. Porque yo he sabido, Mirna, que también a veces en ciertos casos es mucho mejor internar al paciente. En este caso,
¿cuándo es el momento de tomar mira, esa decisión un familiar? Primero, déjame agregar, todo lo que acabas de decir es prácticamente la película, pero a tu mamá le tocó vivirla bien comprimida, ¿verdad? Ajá, exacto. Nosotros hemos tenido pacientes que han durado 10 años. Se dice que la enfermedad aparece en una persona 2 o 3 años antes de que aparezcan sus síntomas. Es decir, que ya tiene un padecimiento y no está detectado. Pero, ¿por qué? Porque son los pequeños olvidos, no sé dónde dejé las llaves, pero cuando el manejo de los olvidos va afectando la integridad de una persona, ahí es donde empieza lo peligroso. Por eso es importante diagnosticar a tiempo. Una de las características del Alzheimer es que aparece a temprana edad. Puede aparecer desde los 45 años. Es muy común que personas que tengan 60, estén en la década de los 70, exacto, estén padeciendo Alzheimer y no demencia senil. La demencia senil es más común en personas que ya están cerca de los 80, exacto, que están en los 90, que llegaron a los 100. Ahí se puede determinar o diagnosticar que es una demencia senil. Y por otro lado, el Alzheimer en sus etapas, ahí es donde vamos viendo, y respondiendo a tu pregunta, institucionalizar a un paciente con Alzheimer, sí. ¿Por qué no en su casa? Porque llega un momento en el que el manejo, y tú no me lo vas a negar, es imposible. Porque las facultades, porque las conductas se van volviendo muy pesadas, porque estás hablando de una persona con sus facultades físicas completas, personas que todavía no son afectadas, que eso ya viene en las últimas etapas cuando se afectan las cuestiones físicas. Pero, pues, ¿cuándo internarlos? Cuando están en la segunda y tercera etapa. Y ahorita, si quieres, vemos, nos adentramos en el tema. Exactamente. De las etapas. Nosotros tomamos la decisión porque vimos que era muy rápido. Y como mi hermana y yo estábamos en la casa, mi mamá se empezó a volver muy pasiva. O sea, no teníamos, lo único, obviamente, pues era muy pesada. Aunque bajó de peso, pero pues sus huesos pesaban. Tuvimos que aprender a cómo, porque tuvimos que traer una cama de hospital, tuvimos que aprender cómo cambiarla, cómo moverla con la sábana, o sea, tuvimos que aprender todo eso para poder atender a una persona enferma. Ella ya no se acordaba de nada, ya tenía su mirada fija, de repente se te quedaba viendo y decías, ¿me conocerá o no me conocerá? Déjenme platicarles cómo comienzan los síntomas más notables. La primera etapa se caracteriza por la ausencia de memoria. Ahí ya empieza la primera etapa, pero eso ya viene arrastrando varios años atrás, pero cuando ya es notorio, es la primera etapa. La persona está ausente por lapsos de su memoria corta y hasta larga. Y así es como de repente va perdiendo inclusive el trato con sus mismos familiares. Exacto. En la primera etapa empieza lo irritable, porque no sabe qué está pasando, ni siquiera los familiares lo saben. Entonces dicen, ay mamá, ya el genio, todo se le olvida. Y el Alzheimer no es tan repetitivo. O sea, sí te platica las historias y te las vuelve a platicar, pero la demencia senil sí es una característica. Exactamente. La etapa número 2 es la etapa intermedia, conocida como la confusión. Ahí ya se empieza a grabar la situación emocional de la persona, empieza a sentirse angustiada, estresada, porque no sabe qué está pasando. De repente ya no tiene el recuerdo, como tú bien lo acabas de decir, de repente sí se acuerda del nombre. O sea, como que dice, sé que es algo mío, pero no estoy segura, no sé qué es y no sé cómo se llama, y puede tener un momentito en donde, sí, y en ese mismo momento se lo vuelve a olvidar. Sí, y ahí la característica es la alteración del estado anímico. Exacto. Empiezan a estar muy alterados. Y ahí es donde empieza la terapia, o intervienen ya los neurólogos, los geriatras, con la medicación, que es la terapia que se utiliza porque no hay una cura. Hasta el momento
científicamente no se ha descubierto una cura, no saben de dónde viene, hay teorías que es por la falta de la producción de una proteína, otros dicen que es por la sobreproducción de una proteína que se llama tau. Total, que el padecimiento ahí está, se dice que es la diabetes del cerebro, que es por el consumo excesivo de azúcar, pero no necesariamente tienes que llegar a los niveles de diabetes para poder determinar que vas a tener la enfermedad del Alzheimer. Creo que este es un tema muy importante porque, como lo comentábamos, en México hay más de 1.300.000 personas diagnosticadas, porque como bien dices tú, Mirna, todavía falta personas que a lo mejor no se han diagnosticado. Exacto. Y por eso es importante, ¿qué tipo de estudios es recomendable para darte cuenta si tienes alguna enfermedad neurodegenerativa? Mira. No, es que no hay un estudio, o sea, todo es a través de la observación. O sea, tú observas a tu paciente y vas viendo a través de la entrevista con los familiares cuál es la recurrencia de tal conducta, con qué frecuencia lo hace, qué alteraciones tiene, porque empiezan las alteraciones del sueño. Esas son la más difícil porque se les voltea el sueño y ellos van a estar en actividad constante mientras tú estás dormido, cuando eres el familiar y eres el cuidador. Sí. Y ahí es donde el peligro empieza, porque abren las llaves del gas, se pueden salir y se extravían. ¿Cuántas personas no son reportadas extraviadas y dices, ¿por qué se perdió el señor Panchito si es una persona que estaba bien? Pues porque le llegó una enfermedad mental que no fue diagnosticada o no fue atendida. Porque en México nos falta mucho, estamos a años luz de estar a los niveles de la medicina en otros países en donde sí le dan importancia a la atención de las enfermedades mentales, y sobre todo en y yo creo que también mucho la cultura del conocimiento. O sea, yo creo que tendría que ser algo que se tuviera que dar más a conocer. O sea, como en su momento, no sé, las personas que con depresiones y todo esto. Sí, hay una asociación que se llama Asociación Alzheimer que la dirige una persona que la fundó una persona que su mamá tuvo ese padecimiento y ahora se dedican a dar pláticas en las escuelas a las personas que cuidan pacientes y sobre todo para que entiendan, porque nos hemos topado que aparte de la dificultad de atender a un paciente con Alzheimer, por ejemplo, en el caso de nosotros en las casas geriátricas, es enfrentarte a la negación del familiar. Exacto. Que no acepta, que por ningún motivo reconoce que su mamá o su papá o su familiar no está en sus 5 sentidos y quieren que las cosas sigan siendo como antes cuando ya no hay vuelta atrás. Es degenerativa y va evolucionando hasta que llega la tercera etapa, que es la etapa de la demencia total, que acabas de mencionar. Los síntomas más comunes es cuando ya no hay un contacto físico, no hay un contacto visual. Su mirada está opaca y perdida. O sea, ellos tienen un mundo interior que le están dando vueltas, que inclusive, no sé si le tocó a tu mamá, recrean historias como si cargaran niños, como si le hablaran al perrito, traen a su presente recuerdos muy lejanos y por ningún motivo se vuelven a acordar de la gente cercana en tiempo real. Fíjate que la situación de mi mamá fue que ella dejó de hablar, o sea, ya no hablaba. Solamente recuerdo una ocasión, ya estábamos por decir pasando mayo, yo le pregunté que si recordaba a sus amigas del colegio cuando vivía en Laredo, Texas. Y volteó mi mamá y se me queda viendo y le brillaron los ojos y me dijo, sí. Y entonces en ese momento, como mi mamá estudió en Estados Unidos, empezó a hablar en inglés, ya no hablaba español, entonces se empezó a acordar de sus amigas, los nombres, y yo decía, ay, caray, o sea, pues se fue aquel momento, pero fue algo... Son lapsos. Ajá. Pero después me hablaba mi hermana por teléfono y me decía, porque yo de cuenta que estaba con mi hermana todo el día, llegaba su esposo y yo me iba pues a dormir como a la 1 de la mañana y regresaba a la casa a las 8 de la mañana para seguirla cuidando. Y me decía mi hermana, no le entiendo, me dice, porque empieza a hablar y habla en inglés y no le entiendo. Sí, pues porque ya era poquito, porque después te digo, dejó de hablar.
batallaba para comer porque yo creo que ya no no recordaba. Ya no hay una conexión neuronal del cerebro con los órganos. Uh-huh. Y parte del el desenlace final de los pacientes es que dejan de comer, ya no de gluten. Si están en un estado de salud que sea apropiados para intervenirles una sonda para que se alimenten, pues podría ser que les alarguemos un poco su existencia, pero pues difícilmente lo estarían porque en esa etapa ya están muy desgastados. Sí. Y finalmente hay un colapso de los órganos y fallecen. Así. Pero existen pues dos terapias que pueden ayudar a que las personas puedan sobrellevar la enfermedad. Una es la terapia farmacológica, que es a través de medicamentos, muchos de ellos controlados, para que sus estados anímicos se controlen, que puedan estar estables. Se estabilicen y se neutralicen, que no estén ni demasiado alterados ni demasiado deprimidos. Exacto. Porque cualquiera de los dos extremos, pues vamos a tener problemas con su conducta, ¿no? Y por otro lado, existe también la terapia de orientación a la realidad, que es justamente eso que tú hacías de manera natural y que no sabes qué es una terapia, es platicar con ellos y traerles al presente todas sus etapas de sus vivencias, desde que eran jóvenes, cuando fueron padres o estudiantes o tuvieron nietos. Entonces eso ayuda a que la memoria esté en funcionamiento. Jugar memoramas, jugar lotería, escuchar música y sobre todo la buena alimentación y el ejercicio físico, eso es determinante para que tengamos una pues salud. Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia, amiga Mirna, respecto por qué unas personas les da más pronto que a otras? Porque yo tengo entendido que más o menos es entre 5 o 20 años lo que puede durar una persona con Alzheimer. ¿Cuál es la diferencia, si no me equivoco? Mira, no hay, que yo sepa, en mi conocimiento propio, no hay un estudio que te diga por qué unas personas duran más o menos. Es de acuerdo a la persona. O sea, la persona de acuerdo a lo mejor al tipo de cultura, al estado de salud, a su alimentación, pero no hay algo que te diga, pues este va a durar 5 años, el 10, 20. Exacto. Eso ya depende de cada persona. Y también, o sea, el que sea diagnosticado a tiempo y sobre todo que sea tratado a tiempo. Y siempre institucionalizar a un adulto mayor es saludable para el propio paciente, pero sobre todo para los familiares cuidadores, porque es tan desgastante la enfermedad que terminan enfermándose y a veces fallecen antes que el propio enfermo, porque se desgastan demasiado. Es pesadísimo tener porque es cuidado de 24 horas. Haz de cuenta, o sea, no es de que ya se durmió. Un bebé, pero que va a pesarte 50, 60, 70 kilos, y es un bebé que a lo mejor todavía camina y va y hace daños que un bebé pues no podría hacer porque no alcanza tal cosa, pero un adulto sí, o sea, o se sale y se pierde. Entonces, exacto. Son muchas las cosas que están alrededor del tratamiento. Y puede influir también, por ejemplo, el tema de la alimentación, el tema de los cuidados. Obviamente mi madre no tenía Alzheimer, pero sí tenía un problema cerebral, tenía un tumor cerebral. Yo recuerdo cuando nos diagnosticaron su enfermedad, nos había dicho el doctor que iba a durarnos 3 meses. Mi mamá duró mucho más tiempo que 3 meses. Obviamente, como era una enfermedad cerebral, pues fue cambiando su vida, ¿verdad? Terminó postrada en una cama, pero estaba quietecita, o sea, estaba tranquila, no padeció lo que nos pronosticaban los médicos que podía pasar con mi mamá. Como comentaba Mirna, pues dejó de glutir, se le empezó a alimentar con una sonda y todo eso, pero no tuvo en sí el malestar o los malestares que nos decían los médicos que iban a tener. Entonces, en este cuidado paliativo de la enfermedad, pues considero que también puede influir mucho el cuidado, la alimentación, claro, es definitivo, el ejercicio. Aquí, por ejemplo, amiga, ¿qué es lo más recomendable cuando la familia decide mejor tener al enfermo en casa? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Cómo sobrellevar
precisamente el tener a un familiar que padece esta enfermedad de Alzheimer? Para mi opinión y la experiencia que he visto, que al final pues los institucionalizan porque se convierte en algo difícil de tratar. A mi amiga le tocó rápida la evolución. Hay gente que dura años, entonces lo recomendable es que sean varias personas las que atiendan al paciente, que se roten, que no le descarguen todo el trabajo y toda la responsabilidad a una sola persona, porque se va a desgastar y se va a ir primero que el paciente. La alimentación libre de grasa y de azúcares y harinas. Eso le va a dar más salud a la persona y por consecuencia pues nos puede durar más orgánicamente hablando. Hacer ejercicios de memoria, de traer esa orientación a la realidad, porque ellos ya no están en tiempo y espacio, entonces hay que ubicarlos. Oye, ¿te acuerdas cómo te llamas? ¿Sabes que hoy es tal día? ¿Te acuerdas cuando vivías en la casa que estaba en la colonia tal? Y así ellos van a tener una mejor evolución y mejor calidad de vida si mejoramos el entorno en donde estén ellos. Sí, me parece muy bien. Yo creo que aquí, en el caso de ustedes, Yola, ¿cómo fue la organización en la familia para poder sobrellevar la enfermedad de tu mamá? Mira, nosotros pues somos 3 hermanos y mi hermano pues realmente no cooperó mucho porque pues, por ser hombre, por lo que tú quieras. Entonces mi hermana y yo fuimos los que nos hicimos cargo 100% de ella. Cuando en diciembre que le llevamos al hospital por lo que le pasó en su pie y que empezamos a ver un deterioro de 15 días y que empezó a ser muy pasiva, pues yo le dije a mi hermana, yo trabajaba, entonces yo pedí permiso y les decía, voy a trabajar en mi casa, lo que necesiten, porque tengo que cuidar a mi mamá. Y si no les gusta, pues me voy, ¿verdad? Y mi hermana y yo, nos dedicamos todo el día, la cuidábamos, claro, a veces estaba dormida y pues aprovechábamos y descansábamos o comíamos, nos sentábamos con ella, la levantábamos, pues, porque ella siempre pudo ir al baño. Bueno, pues afortunada, porque la mayoría de las personas pierden sus habilidades y sus facultades de movimiento y pues se postran en una cama. Y usaba pañal, pero el pañal estaba limpio, entonces la llevábamos al baño, le preguntábamos que si quería ir y pues ella decía que sí, y pues la llevábamos al baño. Hasta que ya los últimos días, de hecho me acuerdo que el 10 de mayo, me dice mi hermana, yo la veo muy mal y mi papá también estaba enfermo de otra cosa, pero yo veía más mal a mi papá que a mi mamá. Me dice, no, yo la veo muy mal y al día siguiente mi mamá amaneció perfectamente bien. Dije, bueno, y ya está bien, ya fui otra vez a la casa, como siempre, ya me quedaba ahí con mi hermana y la cuidábamos. Y no era así de que nos turnábamos, ya en la noche como mi mamá pues tomaba medicamentos, era más tiempo el que se quedaba dormida. Porque ya eran las últimas etapas. Exacto. Pero las más difíciles son entre el final de la primera y toda la segunda. Eso es lo más duro, lo más difícil, porque estás hablando de una persona entera que camina, que se mueve, que pesa, y imagínate para maniobrar y evitar que se accidente, evitar que se salga, evitar que prenda, evitar que se caiga, es muy, muy difícil y desgastante. Y luego mi mamá, pues digo, acostumbrada siempre a hacer ella las cosas, a mi mamá le daban como que ataques de risa porque la estábamos cargando y le daba mucha risa y se ponía más pesada y decíamos, mami, no te rías, y pues nos daba risa también. Al momento de que pues teníamos que asearla y todo, nos daba mucha risa porque nos decía, déjenme ahí, no pues me... Fíjate que veo que el caso de ustedes fue afortunado. Sí, la verdad que sí. La mayor parte de la gente que vive esta enfermedad sí la ve difícil, sí la sufre. Y como les digo, más los familiares que el propio paciente, porque el propio paciente ya está desconectado de la realidad y ya no está sintiendo lo que tú sientes. Es más difícil que el familiar esté en esa problemática de emocional de mi mamá ya no me conoce, a que el paciente pues ya ni se acuerda, él ya no vive el dolor, lo viven los familiares, y ahí es donde se les recomienda que vayan a terapias de grupos con personas que tienen familiares o que tuvieron familiares, porque el intercambio de esta información nutre y te ayuda a sobrellevar
y a que no sientas que el mundo se te viene encima. Y bueno, institucionalizar a los abuelos sigue siendo, yo creo, la mejor opción para darles una mejor calidad de vida a esas personas con ese padecimiento. A nosotros nos ayudó mucho porque, bueno, entendemos también que mucha gente pues no puede llevarlos a un lugar a donde los cuiden. A mi hermana y a mí, bueno, mi hermana es un poco más flojilla para leer, pero yo busqué mucha literatura, pues en primer lugar para saber cómo teníamos que tratar a una persona enferma de Alzheimer, porque pues no es igual porque claro. O sea, no le puedes provocar una depresión más de la que ya tiene en una cierta etapa. Y eso como que nos ayudó a ir viendo en qué etapa iba. Y también nos ayudó, yo le platicaba a mi hermana y le decía, mira, va a pasar esto. Documentarse siempre es bueno. Y tenemos que estar preparadas porque puede pasar en cualquier momento. Y efectivamente, mi mamá cumplía años el 13 de junio y ese día me dice mi hermana, vamos a hacerle una meriendita con sus amigas. Pues llegaron las amigas, eran como 4 amigas de ella y pues ella las veía y se sonreía porque como que sabía que las conocía, entonces ella estaba muy contenta. Y no sabía por qué. Y total que le cantaron las mañanitas y ella sola le dice a mi hermana, ¿quieres estar aquí? Y como que se cansó, bueno, vamos a acostarla. La acostamos, me salgo un segundo de la recámara y me tuve que regresar porque en ese momento a mi mamá le dio un infarto y se murió. Entonces, o sea, fue un shock, pero al mismo tiempo yo ya estaba preparada porque sabía que en cualquier momento podía pasar. Es a lo que voy, o sea, la preparación emocional y sobre todo documentarse de qué es lo que sigue, qué etapa sigue, qué es lo que me espera, qué es lo que nos espera y estar siempre preparados. Exacto. Es lo mejor. No sé si quieres agregar algo ya para cerrar. Sí, bueno, primeramente, ahorita que hablaba nuestra amiga Mirna sobre buscar ayuda cuando sea difícil manejar esta enfermedad con su familiar, con su ser querido. Nuestra terapeuta estrella no está con nosotros por cuestiones de salud. Esperemos que te mejores pronto. Anita, sí, amiga, cuídate y aliviate rápido. Te queremos. Ella también puede apoyarlos y ayudarlos en este tipo de procesos en momento de que le diagnostiquen a su familiar o ser querido esta enfermedad. Pero que sí es muy importante cuidarnos, como toda enfermedad, la alimentación, el ejercicio, hacer también ejercicios mentales, que es muy bueno también, terapia, el mindfulness creo que también es una muy buena terapia. Quisiera agregar algo bien importante. Hay muchas personas, cuando la familia empiece a notar así ciertas cosas, es muy importante que jurídicamente también pongan atención. Preparen. Como buena abogada, buena abogada. ¿Por qué? Porque luego vienen los problemas. Así es. ¿Por qué? Porque en cierta etapa de la enfermedad ya no pueden capaces de testar, por ejemplo. Exacto, o de hacer ¿cómo se llama? No se me fue la palabra, un poder para que alguien maneje sus cosas, o sea, ya va a llegar un momento en que no puede. Es todo un conjunto de cosas que son preventivas para poder sobrellevar la enfermedad, que los familiares estén documentados. Exacto. Y que estén preparados para todo lo que viene. Es la importancia aquí, grillas y grillos, el que tengamos diferentes profesiones, porque si a alguna se nos pasa algo, aquí la abogada nos está haciendo la observación jurídica, aquí nuestra amiga que se ha especializado en el tema de Alzheimer, de hecho tiene su tesis sobre el tema. Soy especialista en psicogeriatría y psicogerontología, entonces abarcamos todas las enfermedades y padecimientos conductuales de los adultos mayores. Y también, pues, nuestra terapeuta que no está aquí, pero que pronto se va a incorporar aquí a las Grillas Divinas, también les pueden ayudar en cuestiones de terapias de cómo sobrellevar esta enfermedad de su ser querido. Y una servidora, la coach Jessica Herrera, también apoyarlos y acompañarlos en estos procesos. Queremos invitarlos a que sigan nuestro podcast en YouTube,
que le den like a nuestro programa, que lo compartan con sus familiares, sobre todo en esta enfermedad, podríamos decir, amiga, del siglo, porque cada día hay más personas enfermas de Alzheimer, y por eso consideramos importante, ahora que este 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, poder compartir con ustedes esta información que esperemos sea de mucha utilidad. Si tienen algún familiar, compañero, amigo que esté pasando, que tenga un familiar esta enfermedad de Alzheimer, compártele este programa, creo que va a ser muy útil, ¿verdad? Porque la intención de nosotros, de las Grillas Divinas, es tener contenido realmente actual, contenido que pueda ayudarlos a ustedes en su vida diaria. Y como les comento, denle like a nuestro podcast, síganos para que sigan teniendo contenido más interesante. Y si estamos serias el día de hoy es porque consideramos este tema muy importante, con mucha seriedad, y por eso decidimos el día de hoy estar aquí, una servidora, Jessica Herrera, Mirna Bao y Yolanda Sánchez. Los vemos pronto en nuestro siguiente podcast. Sí, muchas gracias. Sí, van a ver un cuadrito negro y denle clic para que se suscriban a nuestro canal. Gracias. Bye.